nosotros, los altos andaluces, no estamos en contra de la Feria de Abril. Estamos en contra de quién la lleva, de cómo se lleva y qué es lo que hace con la Feria de Abril. En principio surgimos porque veíamos que era escandaloso que se dieran una cantidad tremenda de millones a una federación de entidades, la llamada FECAC, para hacer un evento supuestamente cultural, en el cual las ganancias o el sistema económico que se utilizaba es oscurantista y nadie sabe dónde va a parar el dinero. Es decir, dinero público de la Diputación, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Junta de Andalucía y de otros sitios a los cuales no hemos podido acceder. En definitiva, que se hacía una feria prácticamente particular porque era de una serie de entidades que no son todas las entidades andaluzas, ni mucho menos porque en Cataluña hay registradas del orden de las 230 entidades andaluzas. Me refiero a Casa de Andalucía, centros rocieros, centros de no sé qué, de nombres de artistas como el Juan de Mairena, la Peña Juanito Valderrama, 230. Y en el momento en que nosotros comenzamos a protestar delante de los organismos oficiales, habían registradas 60 y pico entidades en la FECAC. Esta gente de la Feria de Abril lo que intenta es detener el tiempo. ¿Por qué? Porque las entidades andaluzas de Cataluña se han quedado estancadas históricamente. O sea, se han quedado con el folclore que trajeron de Andalucía hace 50 años. Aquí todavía se venera y se canta a Juanito Valderrama, a Antonio Molina, a Juanita Reina, a Conchita Piquer, al Cojo de Málaga, yo qué sé. Gente que ya están muertos hace 40 años y que ahora te vas a Granada, te vas a Sevilla, que yo he ido, y les dice, oye, ¿a ti qué te parece el Antonio Mairena? Dice, ¿y ese quién es?